Por definición hemos dicho que un sistema oscilatorio es todo aquel sistema físico que vuelve a repetir su situación de movimiento en intervalos regulares de tiempo. Un ejemplo particular de ellos es un resorte. Cuando usted tiene un resorte, el cual puede tenerlo en situación de equilibrio como es este caso, si yo lo sujeto a una masa como esta que vamos a observar aquí, entonces vamos a tener una oscilación. La masa va a estar oscilando en torno a una posición de equilibrio y ese movimiento va a continuar realizándose hasta que la fricción, en este caso, lo va a detener eventualmente. La cuestión es que hay que tener presente cómo es el sistema que estamos estudiando. Mire que una cosa es tener el resorte solo y dejarlo hasta que llegue al reposo. No va a hacer nada por el estilo, pero en principio en resortes como este que tengo aquí, el peso o la masa del propio resorte no afecta enormemente las medidas que podamos realizar, por ejemplo en el caso del periodo de oscilación, para que se vea una variación apreciable en la posición de equilibrio, pues hay que colocarle una masa, la cual hace que puedan ver, incluso en la situación de equilibrio el resorte se ve elongado. Tendríamos que darle un estiramiento más grande para que el movimiento oscilatorio se pueda apreciar. Ahora bien, tenemos que tener presente que los sistemas físicos no solamente van a implicar el estudio de un resorte colgado verticalmente y un objeto que cuelgue de él va a estar oscilando. Podemos tener diferentes tipos de movimiento. Por ejemplo, uno de los movimientos que vamos a considerar es tenerlo en posición horizontal sobre una cierta superficie, estirarlo y que él comience a oscilar. Los dos movimientos son distintos porque en el caso de la superficie no voy a tener a la aceleración gravitacional afectando el movimiento, mientras que en este movimiento sí lo vamos a tener. Otra cuestión que por ahora no vamos a considerar es el hecho del propio peso del resorte. En un resorte como este, que es relativamente liviano, su propio peso lo va a elongar un poco respecto a su posición horizontal. Mire que creo que se logra apreciar que si está horizontalmente, las espiras del resorte no se ven tan separadas a como si lo coloco verticalmente, pero no se aprecia tanto como por ejemplo un resorte de este tipo. En este resorte, si yo lo dejo colgar por su propio peso, no le he adicionado ninguna masa, evidentemente el mismo peso del resorte lo elonga, lo que quiere decir que para una situación de un resorte más denso como el que tenemos aquí, las ecuaciones que podamos encontrar se van a ver afectadas. Entonces, en una situación como esta, se requiere un poquito de más de detalle y mayores consideraciones. Recuerden que la física se trata de explicar los fenómenos naturales por medio de modelos matemáticos que se aproximen lo más fielmente a la realidad, pero hay que empezar por algo. Entonces, vamos a iniciar con modelos sencillos como estos, en el que podemos despreciar, por ejemplo, la masa del resorte y solamente nos vamos a concentrar en la masa del objeto que esté oscilando. Vamos a mirar cómo lo hacemos. Para comenzar, vamos a considerar un sistema de una masa sujeta a un resorte en un plano horizontal, como el sistema que estamos mostrando a continuación. Imagine que este es el eje X, que va a ser el eje de oscilación. Evidentemente, si eso fuera una mesa, pues sería un plano, pero nos interesa solamente el movimiento en esa dirección. El eje vertical correspondería entonces al eje Y, si les damos las direcciones respectivas. Y supongamos que en esa situación que tenemos ahí, voy a definir el origen de coordenadas en el lugar donde él se encuentra en situación de equilibrio. Supongamos que aquí él se encuentra en equilibrio. ¿Qué significa eso? Recordemos de física 1, que es cuando la sumatoria de fuerzas y de torques es igual a 0. Aquí, como no estamos considerando rotaciones, entonces los torques no nos van a preocupar, pero sí estamos considerando las traslaciones, lo que implica que necesitamos que la sumatoria de fuerzas sea nula. Evidentemente, bajo estas circunstancias, el objeto no se va a estar moviendo, quiere decir que el resorte no va a verse afectado por desplazamiento alguno, y además
por sencillez, en el caso inicial, no vamos a considerar fricción entre el bloque y la superficie. Supongamos ahora lo siguiente. Imaginemos que vamos a desplazar el resorte junto con la masa una cierta distancia x. Situación en la que, como estamos observando, el resorte se ha estirado para que el objeto se mueva esta distancia x que yo estoy definiendo aquí. Es evidente que bajo estas circunstancias van a aparecer fuerzas que van a alterar el estado de movimiento del objeto, porque ya lo hemos sacado de situación de equilibrio. Cuando yo lo llevo hasta esta longitud, el resorte va a ejercer una fuerza en una dirección que es contraria al desplazamiento que yo le he dado. ¿Por qué? Porque el resorte quiere volver a su estado de equilibrio, que en términos de energía es la situación que menos energía le va a consumir. Recordemos que este objeto va a tener una cierta masa y entonces la experiencia nos demuestra que la fuerza que el resorte ejerce para impedir ser más elongado es directamente proporcional a la elongación, o sea, al estiramiento que se está realizando respecto a su posición de equilibrio. O sea que tenemos x, siendo ese el desplazamiento, la elongación, el estiramiento, como usted quiera decirlo, y siempre se va a cumplir mientras las fuerzas no sean tan grandes como para que el resorte termine viéndose afectado en su forma estructural, o sea que cuando lo vuelva a la posición de equilibrio ya no sea el mismo, mientras esas fuerzas no afecten de esa manera, el comportamiento es de esta manera. La fuerza es proporcional al desplazamiento. Y la ley que rige este movimiento va a quedar expresada como fuerza igual a menos una constante de proporcionalidad multiplicada por x, donde esa constante de proporcionalidad recibe el nombre de constante de elongación del resorte o simplemente constante del resorte. Es importante tener presente que esta constante depende del resorte y nos da una medida de qué tan fácil o qué tan difícil es elongar, o sea, estirar dicho resorte. Por otro lado, si combinamos esto con la segunda ley de Newton, miremos qué obtenemos. Por una parte tenemos que la fuerza, de acuerdo a esta ley que debí mencionar, que se conoce como la ley de Hooke, que es igual a menos k por x, al mismo tiempo por segunda ley de Newton debe ser igual a la masa por la aceleración, con la que podemos realizar una serie de operaciones ya conocidas para obtener el siguiente resultado. Derivada segunda de la posición respecto al tiempo más k sobre m por x igual a 0. Esta derivada segunda, recuerde que sale de la aceleración, ¿no? La aceleración es la derivada segunda de la posición respecto al tiempo. Si yo paso este menos kx al otro lado pasa positivo y la m que multiplicaba la aceleración yo pasé a dividirla. Y evidentemente al pasar todo a un lado, del otro lado pues me queda igualado este término a 0. Entonces observe que si yo recuerdo que para el movimiento armónico simple, la ecuación que determinaba dicho movimiento, nuestra ecuación diferencial, es de 2x de t2 más omega cuadrado por x igual a 0, estamos evidenciando que el sistema masa-resorte bajo las condiciones que hemos planteado corresponde a un movimiento armónico simple, en el que es tal vez evidente que la frecuencia de oscilación es la raíz cuadrada de k sobre m. A esta le voy a colocar un subíndice sub 0 para
denotar que es una frecuencia natural. Más adelante me van a entender por qué, pero ahora simplemente es una frecuencia de oscilación del sistema, la cual depende de la constante de elongación del resorte y depende de la masa del mismo, de acuerdo a esta expresión. O sea que nuestro movimiento, para completar y ser coherentes, pues digamos que es una frecuencia omega sub 0. Es una notación, más adelante ya me van a entender. Observe que la solución a esta ecuación diferencial ya la conocemos también, ya lo hemos tratado anteriormente. La solución viene estando dada por la relación x igual a una amplitud de oscilación por seno de la frecuencia más el ángulo de fase, que es lo que se definía como movimiento para un movimiento armónico simple. Si nosotros vamos a nuestro sistema, lo que estamos dando a entender es que nuestra masa en este caso va a estar oscilando en torno a la posición de equilibrio con una amplitud máxima. Por ejemplo, supongamos, qué sé yo, que llegue hasta una máximo aquí de este lado y del otro lado va a llegar hasta un menos a máximo. Que el signo simplemente me está indicando una orientación, una dirección, pero que viene siendo también del otro lado el desplazamiento máximo. No va a poder pasarse hacia un lado o pasarse hacia el otro lado. Ya lo mirábamos en otra ocasión, debido a que eso generaba conflictos, por ejemplo, con la velocidad. Podría darnos una velocidad imaginaria que no tiene sentido en la vida real. O sea que en principio ahí está implicada la conservación de la energía, como ya lo miramos. Entonces la amplitud máxima es el máximo valor hasta el cual puede llegar nuestro objeto. Se debe conservar la energía y al mismo tiempo el hecho de que no va a aparecer energía de la nada. Se tiene que conservar y ese es el máximo valor de amplitud que esa condición nos va a imponer. Que bueno, realmente tenía que haber hecho acá, no decir a máximo, sino x máximo y menos x máximo, ¿no? Dejémoslo así como lo teníamos. X máximo sería estos valores donde la amplitud a la que hacemos referencia es ese x máximo. Eso es mejor, queda mejor expresado. Ok, volvamos acá. Vamos a operar matemáticamente la solución que tenemos para este movimiento oscilatorio. Inicialmente, recordemos que cuando usted tiene una función trigonométrica, en este caso es la función seno, de dos cantidades que se van a sumar, un ángulo 1 más un ángulo 2, existe esta relación que nos permite obtener la suma de los ángulos dentro de la función, que sería seno del ángulo 1 por coseno del ángulo 2 más coseno del ángulo 1 por seno del ángulo 2, la cual vamos a utilizar en la solución que hemos obtenido para nuestro movimiento armónico simple, dándonos entonces lo siguiente, que x es igual a por seno de omega 0t por coseno de alfa más a por coseno de omega 0t por seno de alfa, la que reacomodando quedaría escrita de la siguiente manera. Es evidente que lo único que hice fue reacomodar los términos constantes, como a coseno alfa y a seno de alfa, para que queden multiplicando del lado izquierdo a los términos que no son constantes, como seno omega 0t y coseno omega 0t, que están dependiendo del tiempo. Por otro lado, observe también lo siguiente. Si yo en esta ecuación que acabo de obtener, voy a recalcar que estoy trabajando sobre esta. Si yo pienso en el instante inicial en t igual a 0, yo tendría que x evaluado en 0, que simplemente yo lo llamo x sub 0,
quedaría, miremos a ver acá arriba, cuando t vale 0, este término se anula y este término se vuelve 1. O sea que simplemente me queda a por seno de alfa. Voy a enmarcar este resultado porque lo vamos a hacer, lo vamos a utilizar en un momento. Entonces, por ahora, tendríamos que reemplazar a seno alfa en este término que tenemos aquí, que nos va a modificar un poco la ecuación. Voy a dejarlo por acá arriba y escribamos entonces cómo nos queda hasta ahí x. Entonces sería x igual a por coseno de alfa por seno de omega 0 por t más, y ahí sigue a seno alfa, pero a seno alfa es x0, o sea que este simplemente voy a decir que es x0 por coseno de omega 0 por t. Bueno, todavía no hemos terminado la expresión, estamos todavía acomodándola. Quiero calcular la velocidad del movimiento, pero recordemos que por definición la velocidad viene siendo igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, en el caso que nos concierne, la posición está dada por esa expresión que tenemos en la pantalla, o sea que la velocidad sería igual a, tenemos a coseno de alfa, recuerden que esto es constante, esto no lo tengo que derivar, pero la derivada de seno me da coseno, que da coseno de omega 0 por t, pero tengo una derivada interna, o sea que me queda un omega 0, y por el otro lado tengo x0 que es constante, por la derivada de coseno que es menos seno de omega 0 por t, por su respectiva derivada interna que me genera un omega 0 aquí. Y podemos hacer algo similar a lo que hicimos arriba. Si yo considero el instante inicial, entonces cuando evalúe la velocidad en ese instante inicial me va a dar un v sub 0, que sería reemplazando ese término en nuestra ecuación, en esta. Observe que este término cuando t vale 0 se hace 0 porque seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1, o sea que solo sobrevive esto que tengo aquí. Me quedaría entonces a por omega 0 por coseno de alfa. Este sería nuestro v0. Enmarquémoslo también como hicimos con el otro término. Este sería la velocidad inicial. Y entonces nos quedaría lo siguiente. Voy a reemplazar este resultado en la ecuación para x y en la ecuación para b. Miremos qué tendríamos. Para el caso de x, yo tendría, observe que aquí aparece a coseno de alfa, y a coseno de alfa, lo tengo aquí, sería b0 y este omega 0 pasaría a dividir. Entonces mire que b0 sobre omega 0 es a coseno alfa. O sea que ahí tendríamos un b sub 0 sobre omega 0 por seno de omega 0 por t más x0 por coseno de omega 0 por t. Ahí tendríamos la ecuación para la posición. Miremos cómo nos queda la ecuación para la velocidad. La velocidad viene siendo igual. Entonces aquí tenemos omega 0 a coseno alfa y omega 0 a coseno alfa es b sub 0. O sea que nos quedaría b sub 0 por coseno de omega 0t menos omega 0 por x0 por seno de omega 0 por t. Estas pues son las ecuaciones del movimiento que nos interesa por ahora para el movimiento armónico simple en el caso de un resorte. Evidentemente va a haber una aceleración, sería derivar la velocidad con respecto al tiempo. Tendríamos la expresión para la aceleración, pero por el momento no es importante que la calculemos. Sé que ya ustedes a esta altura son capaces de derivar esto,
y obtener ese resultado. Hagamos un ejemplo con esto. Tenemos que nos dicen que hay un resorte que se mueve en un plano horizontal sin fricción con una amplitud de 10 centímetros y una frecuencia angular de pi sobre raíz de 3 radianes por segundo. El resorte ha sido estirado desde su posición de equilibrio y soltado de forma tal que en el instante en el que se comenzó a medir, o sea, en el instante inicial, el tiempo, su posición es de 5 centímetros y su velocidad es de 5 pi centímetros por segundo. Nos piden escribir la ecuación del movimiento para este sistema y nos preguntan en qué instante de tiempo el sistema volverá a la posición de equilibrio. Miremos. Nos dicen que la amplitud del movimiento tiene un valor de 10 centímetros. Vamos a sacar esos datos. A vale 10 centímetros. Y la frecuencia angular es pi sobre raíz de 3 radianes por segundo. Por otro lado, nos dan condiciones iniciales. Nos dicen que él fue estirado de forma tal que en el instante que se comenzó a medir el tiempo, o sea, en t igual a 0, se conoce la posición y la velocidad del objeto. Nos dicen que en estos instantes la posición inicial es de 5 centímetros y la velocidad inicial es de 5 pi centímetros por segundo. Nos piden entonces la ecuación del movimiento y hallar un tiempo que ya miraremos. Ok, tenemos esas cuestiones iniciales. Recordemos que acabamos de mirar que tenemos una ecuación para la posición inicial que viene siendo igual a por seno de alfa y tenemos una para la velocidad inicial que es igual a omega por a por coseno de alfa. Aquí podemos hacer uso de lo que nos están dando esos datos. Tendríamos que x0 son 5 centímetros. Voy a trabajar todo en centímetros y segundos, no voy a hacer traspaso a metros porque realmente no es necesario. O sea que escribo 5, al final coloco unidades. 5 igual a, recuerde que a vale 10 por seno de alfa. Luego tengo b sub 0, que son velocidad inicial 5 pi, es igual a omega por a. Recordemos que omega es pi sobre raíz de 3 multiplicando a y a estamos diciendo que son 10 por coseno de alfa. Ok, lo primero que podemos hacer aquí, y es tal vez evidente, es cancelar pi. Luego, antes de hacer cualquier cosa, mire que yo puedo, si enumero a esta ecuación de arriba como 1 y a esta ecuación de abajo como 2, yo puedo coger la ecuación 2 y dividirla sobre la ecuación 1, de forma tal que tendríamos por un lado 5 igual, recuerden que pi ya se canceló, a 10 sobre raíz de 3, todo eso por coseno de alfa, y por el otro tengo 5 de este lado y por este otro lado tengo 10 por seno de alfa. Aquí también puedo cancelar 5 con 5 y puedo cancelar este 10 con este 10, dándome entonces que por un lado me queda 1 igual, me quedaría entonces por este lado coseno de alfa sobre, acá tengo raíz de 3 seno de alfa. Yo puedo jugar un poquito algebraicamente con esto. Usted podría decirme si es que coseno sobre seno es la cotangente, pero realmente es más fácil trabajar en términos de la tangente. Si yo paso seno al otro lado, me queda seno en el numerador y coseno al otro pasaría a estar en el denominador, quedaría seno sobre coseno, me queda tangente de alfa igual a 1 sobre raíz de 3.
Y para que tangente de alfa sea igual a 1 sobre raíz de 3, eso implica entonces que alfa debe ser igual a pi sextos de radianes. Ahí tenemos alfa, encontramos el primer dato. Recuerden que la frecuencia ya la conocíamos. Esto implica entonces que como la ecuación de movimiento está dada por x igual a por seno de omega t más alfa, quedaríamos por lo tanto con x igual a 10 por seno de omega. El problema nos dio inicialmente omega, recordemos que omega es pi sobre raíz de 3, pi sobre raíz de 3 veces el tiempo más alfa, y alfa viene siendo pi sextos más pi sextos, o sea que ahí tenemos la solución de la primera pregunta que se nos está haciendo. Ahora necesitamos determinar la posición de equilibrio. Bueno, esa realmente no la necesitamos determinar, ya la conocemos. Esta es x igual a 0. Lo que necesitamos es el tiempo para el que vuelve él a esa posición de equilibrio. Miremos. 0 viene siendo igual a 10 por seno de pi sobre raíz de 3 por el tiempo que estamos buscando más pi sextos. Como es evidente, el 10 no es igual a 0. La única manera es que seno de esto sea 0. Lo que implica a su vez que pi sobre raíz de 3 por t más pi sextos es el argumento tal que haga que la función seno sea 0. Mire que lo primero que uno haría es decir que esto es igual a 0, porque seno de 0 es 0, claro. Pero el problema es que si usted iguala esto a 0, el pi sextos pasa negativo al lado derecho y lo demás pasaría al lado derecho a multiplicar y dividir, lo que haría que el tiempo me diera negativo. Obviamente eso no me va a servir, necesito un tiempo positivo. El siguiente caso posible, temporalmente hablando, para que seno se haga 0, viene siendo cuando ese argumento se hace igual a pi. Al hacer esto, los términos pi se cancelan del lado izquierdo con el que está al lado derecho, y algebraicamente, despejando el tiempo de aquí, vamos a tener que el tiempo es igual a 5 por raíz de 3 sobre 6 segundos. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este vídeo. Vamos a continuar con la temática del sistema masa-resorte para un resorte vertical en el siguiente vídeo.